Sócrates fue un filósofo clásico, griego, del siglo V a.C., considerado como uno de los más grandes e importantes tanto en la filosofía occidental como de la universal. En este sentido, Sócrates fue un excelente maestro. Ya con 40 años, por ejemplo, enseñaba en la vía pública, en banquetes y en el ágora, entre otros lugares. Asimismo, dado que su enseñanza era oral y gratuita, estimulaba a todos los oyentes a realizar un examen de conciencia. Y en este sentido, Sócrates marcó un antes y un después en cuanto a la concepción de la filosofía. Bien, pues para conocer la base de las enseñanzas de esta figura clave en la historia de la filosofía y de la humanidad, nos acompaña esta noche Arturo López, profesor de Filosofía de Oriente y de Occidente de la Asociación Nueva Acrópolis de Barcelona y empresario. Bueno, pues vamos a hablar de un personaje que tú bien conoces porque eres conferenciante y das incluso talleres, seminarios, conferencias sobre el particular, ¿no? Hablemos de Sócrates, de su revolución, de ese concepto de filosofía que nos viene remarcando desde hace tantos siglos, ¿no? Porque hay que decir que nació en Atenas en el año 470 a.C., que provenía de una familia humilde y llegó a convertirse en uno de los filósofos griegos más importantes tanto para la filosofía occidental como para la universal. En este contexto, ¿en qué sentido, Arturo, revolucionó el concepto de filosofía? ¿La convirtió en una herramienta para enseñar a saber vivir? Bueno, estamos hablando de quizás el filósofo, ¿no? Pienso que mucha gente cuando se intenta imaginar, ¿no?, la imagen de un filósofo, creo que muchos pensamos en Sócrates, en ese ciudadano ateniense que se pasaba las horas por las calles de Atenas, descalzo, buscando a sus conciudadanos y preguntándoles sobre el sentido de la vida, sobre la necesidad de preguntarse qué hacemos aquí y cuáles, por ejemplo, pues las ideas sobre el bien y el mal o cuáles son las cosas que podemos transmitir a nuestra sociedad, ¿no? Como valores como la educación. Entonces, por ejemplo, es muy importante pensar que Sócrates quizás es el fundador de lo que se llama la filosofía moral. Hasta no hace mucho, en ese momento, en esa Atenas del siglo V antes de Cristo, conocíamos los presocráticos, que se dedicaban al estudio de la naturaleza y del universo, los elementos que la formaban, y aparecen esos sofistas también, ¿no? Esos primeros profesionales de la oratoria y de la política, pero él es realmente un personaje, el primer homo philosophus, ¿no? En el sentido de buscar realmente, de llegar hasta el final, ¿no? En las preguntas, en los porqués, de no contentarse nunca con los convencionalismos y esa rebeldía y también ese aspecto subversivo que tiene en ese inconformismo, pues lo hacen realmente muy importante, ¿no?, en la filosofía. Sócrates rompió con los mitos y pensamientos de los sabios del siglo V a.C., quienes creían tener el conocimiento absoluto de las cosas. En este sentido, Sócrates dudaba de todo, incluso de aquellos a quienes se les consideraba sabios de la época. Su amigo y sabio Querefonte fue hasta el oráculo de Delfos y le preguntó a este si había alguien más sabio que Sócrates. Y la pitonisa del oráculo le respondió que no existía alguien más sabio en todo Atenas. No obstante, Sócrates dudó del oráculo, por lo que la diferencia entre los sabios de la época y Sócrates es que los sabios se creían sabios absolutos, con un conocimiento absoluto, mientras que Sócrates podía ver su sabiduría pero también su ignorancia. De allí su famosa frase: solo sé que no sé nada. Bueno, se considera que Sócrates fue el verdadero iniciador de la filosofía en cuanto que le dio su objetivo primordial de ser la ciencia que busca en el interior del ser humano. Arturo, ¿cuál fue la base de las enseñanzas de Sócrates? ¿O la importancia del conocimiento de uno mismo, por ejemplo? Yo creo que es fundamental. Dicen que Sócrates salió muy pocas veces de su amada ciudad de Atenas, salvo cuando lo llamaron a filas en la famosa guerra de Peloponeso en unas ocasiones, y dicen que una de las posibles veces que salió a Atenas fue a Delfos, con apenas 30 y tantos años, para ver en el frontispicio del templo de Apolo esa famosa frase, ¿no?, que retumba desde hace milenios: conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Antes, ¿no?, de ese oráculo también que recibió años después, diciendo que era el más sabio, ¿no? Pero principalmente pienso que esa primera frase, máxima tan importante, como dices tú, ¿no? O sea, realmente que el conocimiento está principalmente en nuestro interior y que si uno no profundiza en uno mismo, o sea, si no hace una mirada profunda y sincera a su interior, pues pocas cosas se va a contestar en la vida de forma honesta. Los escritos mediante los cuales se conoció el pensamiento de Sócrates fueron los diálogos. Estos eran preguntas y respuestas entre el filósofo y sus alumnos. A estas preguntas y respuestas se les concedió y se le conoció como la mayéutica y se ha seguido utilizando hasta la actualidad. Pero, ¿cuál sería, Arturo, la esencia o bien el objetivo de la mayéutica? Pues fíjate que Sócrates tenía como madre a Fenarete, que era partera.
era comadrona, ayudaba a dar a luz a sus conciudadanas, ¿no? Y en eso decía Sócrates que era un poco parecido, ¿no? Que también tenía la profesión de su madre en cuanto él intentaba dar a luz al alma de aquellos que se acercaban a él, ¿no? Porque una cosa muy importante para Sócrates era, bueno, según Platón también, la idea de que todo lo que sabemos es como un recuerdo profundo, ¿no? O sea, para Sócrates la idea de que nuestra alma ya encierra unas verdades, ya encierra un conocimiento que se tiene, ¿no? Que se tiene que revelar, que se tiene que desarrollar, que está en nuestro interior, y esa mayéutica, al fin y al cabo, es hacer que el ser humano, ¿no? O sea, llevarlo a unas preguntas, a un diálogo donde podamos nosotros llegar a nuestras propias conclusiones, porque, como decía Sócrates, la educación, que es educir, sacar de nosotros, pues pudiera ser un parto a un conocimiento. Porque, Arturo, exactamente cuál era el concepto del bien y del mal que transmitió Sócrates. ¿Vinculaba el bien al conocimiento y el mal, no sé, a la ignorancia? Es clásica, ¿no? Es esa denominación de lo que se llamaría el optimismo ético, ¿no? O intelectualismo ético, socrático y después platónico. Aquel que realmente es consciente, plenamente consciente de sus actos y de lo que es el bien, no puede hacer el mal. O sea, el mal sería simplemente una sombra producto de la ignorancia, digamos, del camino correcto, ¿no? Entonces, en esa idea de moralidad socrática estaría impresa precisamente ese concepto, ¿no? De que el bien, si alguien se le educa en el bien, en la virtud, en esa arete, en esa excelencia, como decían los griegos, promovida desde las bases de lo que es lo correcto, no podría llegar a hacer acciones malvadas o acciones en contra de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante, ¿eh? En Sócrates siempre la idea del bien común, y que el egoísmo pues sería un poco fruto de la ignorancia. Uh-huh. O sea que para Sócrates el ser humano es bueno por naturaleza, solo que actúa con maldad por desconocimiento de la verdad. Sí, faltaría, o sea, realmente es un tema de educación. Por eso es tan importante la educación y lo que hace tanta falta en el mundo, ¿no? Sobre todo para los niños y para el futuro de todos nosotros. Sócrates creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal ni actuar de forma negativa. Bueno, en este sentido, en tiempos de Sócrates y Platón, uno de sus aventajados alumnos, ¿no? ¿Qué era el enigmático daimon? Pues sigue siendo enigmático. Muchos estudiosos han intentado realmente constreñirlo, ¿no? En alguna fórmula, y es muy difícil. Él hablaba de una especie de numen, una voz interior, ¿no? Por decir de alguna manera, que se le revelaba y que en ocasiones pues le hacía callar o le hacía hablar, ¿no? Normalmente más bien se manifestaba cuando decía alguna cosa que no tenía que decir, ¿no? Una especie de alter ego, sí. o yo superior. Una voz de la conciencia, a veces lo llaman un numen, o daimon sería como un genio, un pequeño dios. O un pequeño demonio, ¿no? Me vino a la cabeza... La palabra daimon después se deriva con la idea de demonio, ¿no? Y con esa connotación un poco así negativa en el mundo ya cristiano, pero en el mundo griego no la tenía en absoluto, ¿no? Arturo, para ponerle una imagen un poco más gráfica, ese daimon de Sócrates sería como... Yo pienso que lo de Sócrates sería más bien lo que creo que tenemos todos, en parte, ¿eh? O sea, cuando nos quedamos solos y hacemos una reflexión profunda de las cosas, yo pienso que todos tenemos una voz del silencio, como dice la gran Blavatsky, ¿no? Sí. Otros autores orientales, ¿no? Donde si acallamos el exterior, donde si acallamos lo de fuera, hay alguien dentro que sabe lo que tiene que hacer y sabe que es lo correcto, ¿no? Y bueno. Arturo, ¿qué concepto tenía Sócrates sobre el conocimiento y la sabiduría? Fíjate que, como has dicho tú antes, él iba con su rompehielos, solo sé que no sé nada, y con esa idea de que él partía de su ignorancia, ¿no? En el hecho de que cuando le decía Querofonte, ¿no? Que el dios Apolo le había dicho que era el más sabio de todos y él intentaba entender eso, Sócrates, aunque también era muy racionalista y, como hemos dicho antes, mayéutica y método socrático para buscar la verdad, pero él decía que realmente hay un momento en que la razón no da para más y que la auténtica sabiduría pertenece en un sentido, y muchos diálogos de Platón así se traslucen, ¿no? Con Sócrates. Él habla de que el último paso tiene que ser un paso solo digno de aquellos que rozan la mística, si quieres llamarlo así, o un acceso interior muy iluminador, ¿no? Para utilizar un lenguaje, ¿no? Pero Sócrates decía que la razón da para lo que da, ¿no? Da para la duda y para desmontar todo lo que es desmontable, pero que la última verdad solo se alcanza con una intuición profunda, y
pienso a un nivel de misterios o de iniciación. Bueno, en esa Grecia clásica pues también habían pues... Arturo, este gran filósofo le tocó vivir un momento de crisis social como el que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Es cierto que Sócrates consideraba imprescindible que quienes dirigían la sociedad y ocuparan cargos públicos debían ser personas de valía y que estuvieran profundamente preparadas? ¿A ti qué te parece, Pedro? A mí me parece que sí, y que además aquello de que el político tiene que venir a servir y no servirse, creo que debía de ser una máxima en aquella época y debería de ser otra máxima en mayúscula ahora también. Qué maravilla que hubiera una universidad de políticos de verdad, ¿no? Donde a la técnica política se uniera también una moral política, ¿no? Y donde esos cargos públicos fueran ocupados por personas que realmente no solamente supieran de leyes y de decretos, sino que también los vivieran. Por eso Sócrates en parte era algo crítico o bastante crítico con la idea de que la mayoría, ¿no? O el consenso de las mayorías, simplemente por el peso de las voces que van en un mismo sentido, si no van hacia un conocimiento, hacia una verdad moral, pues no sirven de nada. No sirven para nada. Entonces, estamos acostumbrados, como dices tú, pues por desgracia, a cantos de sirena cada día en teles y radios. Nos venden muchas cosas que, bueno, con espíritu socrático tenemos que ser críticos con ellas. Se puede decir todo desde el punto de vista de Sócrates o desde el punto de vista, yo qué sé, de la caridad, porque hay que decir las verdades y aunque le suene mal a uno, pues hay que decirlas pues para que la gente aprenda. Decía San Agustín, por ejemplo, que eso es importante que la gente lo reflexione, que decir la verdad sin caridad, mejor no decirla, ¿no? No te lleva a ningún sitio. Hay que decir las cosas o rectificar a la gente o ayudar a que la gente evolucione y que aprendan diciéndoles la verdad y diciéndoles en qué están equivocados, pero con caridad, porque si no, no sirve absolutamente para nada, no tiene fundamento, no hay verdad ahí detrás. Hace falta mucha humildad y mucho ejemplo. El ejemplo, decía también, creo que Gandhi, era el lenguaje universal. No hay más. Cuando tienes un gobernante o alguien que dirige y es un ejemplo, entonces la gente va a seguir naturalmente las leyes o las indicaciones si el gobernante no cumple ni tiene humildad ni en todos los sentidos. Claro. El ejemplo es clave. Lo que hemos antes, el ejemplo es clave para la educación y la base de la sociedad que debería ser. Como decimos, su pensamiento crítico le llevó a la oposición de los sabios de aquel entonces y asimismo uno de los grandes temas mediante el cual Sócrates se gana muchos enemigos es su pensamiento religioso. En este sentido, se le acusó, por ejemplo, en el año 399 a.C. de introducir nuevos dioses y de corromper la moral de la juventud. Aunque él negó esta acusación, fue sentenciado a muerte. Murió a los 70 años como resultado de un juicio que le acabó condenando a la pena de muerte. ¿Se sabe cómo murió Sócrates? ¿Le dieron algún tipo de pócima? ¿Cómo lo mataron? Pues lo mataron con un veneno. Con veneno, ¿no? Con cicuta. Muy bien, bueno, dentro de todo fue una muerte plácida, ¿no? Bueno, plácida. La cicuta te va provocando un espasmo. Pero quiero decir, no le fueron cortando a trocitos ni le pusieron en una cruz y cosas así, ¿no? No, pero bueno, nunca es agradable tener que... Él piensa que él se podría haber escapado de la cárcel, es uno de los grandes temas filosóficos sobre su juicio, ¿no? El tema de que él decía que podría haberse escapado, pero que él prefería sufrir la injusticia de un juicio injusto, sí, ser condenado a muerte, que cometer la injusticia. Fíjate, que cometer la injusticia de ir contra lo que el pueblo de Atenas había dictaminado. Claro. Y eso es complicado de entender. ¿Cuánta gente tendría que aprender, y no voy a mirar a ningún sitio, cuánta gente tendría que aprender de Sócrates, ¿no? Mantenerse impertérrito con sus ideas aquí y recibir todo el chaparrón que tenga que recibir, ¿no? Pero él podría haberse exiliado, podría haber tomado muchas decisiones y le digo, y no estando de acuerdo, la decisión de la justicia, pues la aceptó y en eso ha quedado para la posteridad. Arturo López, profesor de Filosofía de Oriente y de Occidente en la Asociación Nueva Acrópolis de Barcelona y empresario. Mil gracias, Arturo. Encantado de poder hablar de un gigante como Sócrates contigo una vez más y un gran abrazo, Pedro.